Hola, en este primer video de hoy quisiera hacer un poco un recuento sobre cuáles son las posibilidades que tienen los estudiantes después de terminar su máster cuando están en Francia, cuáles son las posibilidades que tienen para continuar a vivir en Francia, para integrarse. Entonces, bueno, espero que les guste este primer video sobre ese tema. Entonces, muchos de nuestros clientes son clientes jóvenes que realmente tienen visa de estudiante, hacen varios años de estudio, puede ser, no sé, en marketing, en derecho, lo que sea, y ya llega la hora en la que la visa de estudiante se les acaba y muchas veces dicen, o sea, no saben qué hacer después de ese primer año, o sea, temen porque no encuentran trabajo. Entonces, la primera solución se llama RECE, es Carta de Recherche d'Emploi et Création d'Entreprise, o sea, carta de búsqueda de empleo y creación de empresa. Esa carta antes se llamaba APS, ¿ya? Y entonces ahora se llama RECE. Esa carta es una carta de un año que permite a los estudiantes, cuando terminan su recorrido académico, les permite trabajar en un empleo que consigan, pero este empleo tiene que tener ciertas características, o les permite quedarse un año buscando empleo. Entonces esa es la parte de recherche d'emploi. Y también tienen la posibilidad de crear una empresa. Entonces esa es la parte création d'entreprise de la sigla RECE, ¿ya? Entonces vamos con la primera parte, que sería la búsqueda de un empleo. Entonces el estudiante que quiera quedarse, como ya lo dije, en búsqueda de empleo durante un año no tendrá ningún inconveniente de quedarse con esa tarjeta ese año. Pero si llegas a encontrar un empleo porque, por ejemplo, esa persona está haciendo las prácticas en una empresa y esa empresa quiere quedarse con el estudiante, entonces sería posible hacerlo, pero bajo ciertas condiciones. Entonces la ley dice que durante ese año es posible, pero únicamente si se llega a cumplir una base de salario que es bastante, digamos, alta en relación con el salario mínimo, porque en estos momentos está alrededor de 2.600 euros. Entonces, la persona que llegue a encontrar un empleo tiene que ser que tenga ese salario mínimo, que obviamente según el momento en el que estemos mirando este video vamos a verificar cuál es ese salario. Y segundo, tiene que tener un empleo que esté acorde a la calificación del estudiante. Entonces puede pasar que encuentre un empleo en otro sector que no sea con lo que yo estudié. Pues en ese caso el empleo, digamos que no me va durante el primer año. La ley es como un poquito más flexible, pero ya en el momento de renovar no te van a poder dar como que una tarjeta de empleado, que ese es el objetivo final, es que nos den una situación ya más estable. Yo quiero recordar que la tarjeta de estudiante es una tarjeta normalmente, o sea, la visa de estudiante es una tarjeta temporal, o sea, tiene como una condición temporal, y por eso es tan difícil cambiar de estado entre estudiante y empleado. Uno puede pensar que realmente es como que ya estudié en Francia, entonces ya puedo quedarme a trabajar. Sí es posible, pero hay ciertas condiciones, ¿cierto? De ese cambio de esa visa temporal, de esa visa que tiene una naturaleza personal, a una carta de estancia que tiene una naturaleza más estable y que va a permitir obtener la residencia, que va a permitir obtener la nacionalidad. Bueno, entonces se puede tener un empleo, pero tiene que tener esta base de remuneración, que es una base determinada por el Estado, y además tenemos que cumplir con la formación, con el requisito de la formación. También se puede crear una empresa. Entonces,
Imaginémonos que no logré encontrar, después de todos mis estudios, pues no logré encontrar un empleo y busqué durante un año y ya se acerca la fecha en la que tengo que renovar y no logré encontrar un empleo. ¿Cuál es la alternativa? Muchos conocerán lo que se llama l'auto-entrepreneur, que es la autoempresa o la microempresa. Realmente ya se debe llamar microentrepreneur, sino que la palabra auto-entrepreneur quedó. Pero bueno, es esta posibilidad dado a los pequeños empresarios de crear una pequeña empresa, de comenzar con una pequeña empresa. Entonces, lo que se recomienda para los estudiantes que tienen una formación, que tienen que aportar, que tienen una idea de empresa y que no lograron encontrar un empleo, pues pueden considerar, para poder quedarse en Francia, crear su propia empresa. Para esto es necesario hacer un pequeño plan de negocios, o sea, el plan de negocios se va a adaptar obviamente a tus proyectos, pero puedes empezar con algo, digamos, pequeño en el que vas a mostrar la viabilidad de tu producto o de tus servicios y explicar por qué tu empresa puede funcionar y generarte más del salario mínimo. Entonces, ese es un requerimiento. Para poder crear una empresa en Francia, después de tener esa carta RESE, se puede crear una empresa en Francia, pero necesitas que se pueda generar el salario mínimo y poder tener unos ciertos ahorros para poder quedarte y financiar tu estadía, ¿ya? Entonces, esa es una de las opciones que también te permite la carta RESE. O sea, esa carta RESE es como una carta de transición que te va a permitir o buscar un empleo o cuando encontraste un empleo tiene que tener ciertas condiciones, pero puedes empezar a trabajar, o tercera condición, crear una empresa. ¿Ya? Entonces esas son las tres cosas que puede hacer la carta RESE. ¿Y cuáles son las condiciones para tener esa carta RESE? Entonces, cuando termines tu tarjeta de estudiante, muy importante siempre empezar con antelación, no se dejen coger de tiempo y hacer las cosas al último minuto. Debe ser todo con antelación, en general entre 4 y 2 meses se recomienda, para que todo fluya y que no hayan problemas con la prefectura y que no se queden varios meses en una situación irregular, porque eso afecta a la naturalización, afecta obviamente a la persona, el estrés de no tener una situación regular en Francia, de no poder viajar libremente. Entonces hagan las cosas con antelación. Bueno, y entonces los requisitos son tener un máster o una licencia profesional. Y este máster, esta licencia profesional, es muy importante chequear cuál es si mi máster aplica. O sea, son másteres, digamos, que están incluidos en el sistema público francés. No es cualquier máster privado. O sea, si es un máster privado tiene que tener ciertos certificados. Entonces no es cualquier máster que pueda servir para tener una RESE. También se necesita tener recursos suficientes, que son los mismos que solicitados para la visa de estudiantes. En estos momentos son 615 euros por mes. O se puede demostrar, por ejemplo, que tenemos ahorros que equivalen, cuando los divido por 12 meses, equivaldrían a este monto. Bueno, yo creo que ahí ya tienen algunas llaves sobre lo de la tarjeta RESE, para que cuando terminen los estudios, pues saben que tienes esta posibilidad. Obviamente, cuando termines tus estudios, si tú ya directamente tienes un empleo, o si tú ya directamente tienes una empresa que la quieres montar ya, pues es posible también de una vez no tener esta carta que es como temporal, sino de una vez aplicar a un cambio de residencia y a la tarjeta o bien empresario o a la tarjeta de empleado. Última pregunta, ya para terminar.
y es qué pasa si encuentro un empleo, pero que no encuentro un empleo que tiene, que no está, por ejemplo, en mi sector de cualificación o que no está con esa base salarial que me piden, que es bastante alta, porque para un primer empleo es difícil que me empleen con esta base. Pues bien, es posible, pero en ese caso se tiene que hacer todo el proceso relativo a la autorización de trabajo. Entonces, en otro video miraremos cuál es el proceso para la autorización de trabajo, pero básicamente es un proceso un poquito más largo en el que le vamos a pedir a la administración una autorización para poder ejercer en Francia. Y entonces, según las condiciones, puede que la empresa tenga que buscar primero a alguien francés o a alguien que ya esté integrado, que tenga ya una tarjeta de residencia pues válida para poder, o sea, tiene que buscar primero en el mercado francés antes de poder darme el empleo a mí. Entonces hay varias condiciones, hay varios requisitos necesarios para poder que esta empresa me emplee con un salario más bajito. Entonces es posible, muchas cosas son posibles, pero hay que tomar todo con antelación, hacer buen estudio, y para eso estamos nosotros aquí, para acompañarles. Y si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios, y bueno, espero que les haya ayudado bastante este video. Gracias.